Muy buenos días, Luis Lombana. Muy Hola, buenos profe. días a todos los otros colegas que nos prestigian con su presencia y por sobre todas las cosas nos da a nosotros una fortaleza anímica porque los residentes van a participar de una actividad científica que ha despertado el interés también de colegas de otros países, lo cual por supuesto nos prestigia. Luis, acá en el Paraguay nosotros tenemos 3 escuelas de formación en coloproctología. Una que es aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, y la otra en el Instituto de Previsión Social, que es el hospital más grande que hay acá en la República, y el otro, el Gran Hospital Nacional, que es del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lanzamos 3 especialistas por año. Okay. Es poco, pero tratamos de ser nosotros lo más honestos posible porque es lo que nuestra capacidad operativa nos da. Y el programa nuestro está enriquecido no solo por la fortaleza académica que lleva el programa, que en esencia tiene un programa dado por profesores nacionales y la coronación, la guinda de la torta es la colaboración de amigos de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología que contribuyen para el bagaje armamentario científico de los jóvenes residentes, no solo de coloproctología, sino también de cirugía general. Te estamos muy agradecidos, Luis. Siempre consideramos de que la vocación hace de que el buen colega dé gratuitamente su tiempo para poder aportar a la medicina, no importa de qué país sea. Es probablemente la gran diferencia que hacemos con los políticos en nuestros países latinoamericanos. Nosotros siempre construimos. Así que, Luisito, valoramos tu tiempo, valoramos mucho más los conocimientos que vamos a recibir y muchas gracias por enriquecer el programa científico. Gracias a los colegas, a los demás colegas del extranjero que van a participar de esta actividad científica. Él va a moderar esta actividad la doctora Ingrid Melo, que el pase de la doctora Ingrid Melo ha venido a enriquecer la docencia acá en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, Luis, de nuevo agradecida por haber aceptado la invitación a participar de esta sesión. Luis, para los que no saben y para los residentes, es cirujano coloproctólogo, jefe de la unidad de colon y recto del Hospital Universitario San Ignacio y además es profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es un amante de la docencia nato. Ya van a ver, se dedicó bastante, va a ser un tratamiento especial de esta sesión, más que una moderación. Yo creo que él mismo va a dictar cuáles los parámetros que van a seguir, porque él trabajó previamente de una manera diferente para crear esta sesión. Entonces, nada, te voy a dar la palabra y tú nos dirás qué vamos a hacer y te vamos a oír. Listo. Voy a compartir. Me dice si ya compartió. ¿Ya está? Sí. ¿Listo? ¿Estás bien allá? Adelante, profesor. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ingrid me invita a hablar de cáncer de colon. Él me contó que las personas que van a estar presentes van desde residentes de primer año, fellows, obviamente, de los 3 programas, seguramente bastantes cirujanos y algunos residentes y fellows, inclusive de cirugía oncológica de mi país, puede que tengamos conectados. Cuando recibo el reto de hablar de cáncer de colon, es un poquito complicado porque estas charlas en los congresos nacionales e internacionales, creo que llevamos 2, 3 años hablando de lo mismo, repitiéndoles, hablando de 2, de 3, que si usted hace una cirugía radical, y como que todo el mundo ha ido a esta charla, se la ha escuchado en los congresos, pero lo que quise hacer con este ejercicio o taller, que lo voy a llamar así, y es un objetivo, si es que de verdad nos unifiquemos los criterios.
Pero ¿cómo hago yo para saber que los criterios están unificados? Les hice unas encuestas, una encuesta primera y luego una segunda encuesta que básicamente es la misma, sino que más técnica, para saber cómo eran los conceptos que está en la gente que iba a estar presente en esta charla. Y basado en lo que ustedes escriben, que ustedes ya les mandé las revisiones para que revisen las descripciones, los criterios no están unificados. Entonces, este objetivo de esta clase es que entendamos por qué y de dónde sale cuando hablamos de disecciones de 2, de 3, escisión mesocólica completa y ligaduras vasculares, eso de dónde vino, y que nos unifiquemos, porque la palabra lo puede todo, el papel lo puede todo, pero la cirugía es la que manda. Un buen video quirúrgico, una buena foto de la pieza es la que me dice realmente la cirugía que ustedes hicieron. Y como cáncer de colon es tan grande, me tomé el cáncer de colon derecho como plano de trabajo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hablar? Vamos a unificar criterios, vamos a definir qué es radicalidad en los términos de hoy en día. Hablaremos por qué hablamos ahora en cirugía por planos embriológicos y que discutamos y nos quede claro, no importa que sea un R1 o un R4, que es un principio oncológico. Y les puse un problema y miren lo que pasó. Les dije, un señor de 42 años, la vida normal, un poquito más joven del usual, con historia de dolor, una colonoscopia programada que reportaba un tumor del ángulo hepático que el que hizo la colonoscopia básicamente no lo pudo pasar. Y hizo una maniobra que es frecuente en mi país también, y es, va por urgencia, se hospitaliza y una vez esto se define. Entonces, este fue el paciente que yo les mandé. Y esta es la colono, una lesión estenosante a nivel del ángulo hepático, y les pedí unas preguntas. La gente que me respondió es esta, más o menos el nivel de entrenamiento. La mayoría de personas que respondieron, gracias por las respuestas, 33 personas son R3, pero hay R4, hay algunos R1, hay algunos cirujanos entre unos 5 años, hay algunos cirujanos de 5 y 10 y un par de cirujanos de más de 10 años. Esta es la gente que contestó. Cuando les pregunté a ustedes cómo estudiarían el paciente, estas son varias de las respuestas que tomé algunos ejemplos. Tacto arcomental, colonoscopia, antígeno, laboratorios. Básicamente lo que me estaba preguntando es estudios de extensión. Y esto es clave porque en el mundo de los seguros y de las órdenes médicas, si yo pongo, por ejemplo, voy a tomar uno de estos ítems que está aquí, se está viendo el puntero, ¿cierto? Si yo pongo el que me escribió esto, tag de tórax y abdomen, este tag, un técnico en mi país, no le hace la pelvis. Entonces las cosas hay que pedirlas por nombre y apellido. Tag de tórax, abdomen y pelvis con contraste. O tag de simple si lo quieren simple, pero abdomen y pelvis con contraste y hay que escribirlo. Alguien me escribió endoscopia digestiva alta, me imagino que los tumores del ángulo tiene que estar seguro si el duodeno está libre, válido. Algunos pusieron algunos prequirúrgicos, predictores de fuga, el estado nutricional, pero en general hay que poner las cosas completas. Y probablemente completa quiero un antígeno carcinogénico, un tag de tórax, abdomen y pelvis con contraste, una colonoscopia completa si es factible o si es posible y obviamente una biopsia confirmatoria. Y ninguno, y digo ninguno, me puso algo que hoy en día es clave en el diagnóstico del cáncer de colon. También el estadiaje es molecular. Hoy en día ya estamos pensando en la parte molecular desde el día 1 que conocemos un paciente de estos. Y el mínimo estadiaje molecular hoy es pedir en las biopsias la inestabilidad microsatelital para saber si tenemos un cáncer de colon estable o inestable en cuanto a inestabilidad microsatelital. No solo por el síndrome de Lynch, que este paciente es bien joven, sin antecedentes, sino también los tumores esporádicos tiene validez para futuras conductas. Cuando les pregunté qué cirugía le harían, yo me imaginé que me iban a poner por ahí 2 o 3 ítems y encontré muchas cosas. Hemicolectomía derecha ampliada, derecha por la paroscopia, hemicolectomía derecha más linfadenectomía, más iliotransversostomía, ampliada por video, iliotransverso, pero en general no todos contestaron lo mismo y este tumor está típicamente en el ángulo hepático y me llama la atención que pensé que la respuesta tenía que ser única y uniforme y máximo una pequeña desviación. Y resulta que muchos pusieron un tipo de cirugía, que es hemicolectomía derecha, y otros pusieron hemicolectomía derecha ampliada o extendida. Algunos tocaron los términos que hay que tocar, escisión mesocólica total, pero créanme, casi nadie lo puso. Y cuando les pregunté descripciones, lo que ustedes digan, cuando uno se para en los congresos y en los foros, todo el mundo dice, sí, nosotros hacemos hemicolectomía radical derecha extendida, pero cuando yo leo estas descripciones, no encontré muchas descripciones, ni siquiera con los de los míos, que sean de una hemicolectomía radical como tal. A veces escribimos demasiado y no decimos tanto. Abrimos la parotomía, liberamos. No, yo quería saber si hacen incisión mesocólica completa, si hacen ligadura alta o baja vascular y el tipo de disección que le aplican. Más la mayoría de descripciones, un par por ahí,
tal vez lo pusieron, algunos pusieron que abiertas, laparoscópica, la cirugía es la misma, no importa la técnica que usted use, robótica, laparoscópica o abierta, pero estas son las respuestas que ustedes dieron. Por ahí alguna persona tal vez aquí me habló del D2 óptimo, después lo hablamos de dónde salió esa palabra del óptimo, eso de dónde sale, de dónde está escrito. Algunos me hablan algunos principios universales, identificación de la arteria y vena ileocólica, identificación de la cólica derecha, identificación de los vasos cólicos derecho. Este, por ejemplo, sé que es una persona que le hizo una micolectomía derecha estándar, o sea, no le hizo una extendida, pues porque no describió la sección de los cólicos medios. Y así hay varias de las descripciones. Cuando les voy a objetivizar, la encuesta número 2, que la respondieron 26 personas de esas 33, básicamente era la misma encuesta 1, pero hablado en técnicos oncológicos, como se deben hablar las cosas en las juntas multidisciplinarias. La mayoría me dijo que le hizo una micolectomía radical derecha y solo una extendida, pero créanme, el 60% de las respuestas abiertas no describieron una extendida, describieron una micolectomía radical derecha. Cuando les pregunté, ¿hicieron decisión mesocólica completa? El 70% dijo que sí, pero ustedes no describieron el 70% que hicieron una incisión mesocólica completa, ni lo describieron ni le pusieron parámetros. Yo no estoy tan seguro si se hizo o no. ¿Qué tipo de vaciamiento se hizo? Me llamó la atención esto. Dedos óptimo. Solo 4 descripciones las describieron como lo que la gente hoy llama un dedos óptimo. Y la mayoría me puso que obviamente le hacía un D2 convencional, que está perfecto, y algunos 23% me describieron un D3. Pues en las descripciones que ustedes escribieron, que es como uno operó, se supone que uno escribe lo que operó, no hay ninguna descripción que sea compatible con un D3. Eso me lleva al ejercicio de querer unificar los criterios con esta charla. Ligadura vascular central, el 76% dice que sí, y después le digo que si le hace una ligadura alta o baja, el 73% dice que alta. Esta es una trampa mía. Una ligadura vascular central hoy es lo mismo que hablar de ligadura alta vascular. Fue muy poco descritas en las descripciones que ustedes me dieron. Entonces lo dicen, pero no sé si lo hacen. Y vamos a definir ese criterio. Toma foto de la pieza quirúrgica. Eso es lo que a mí me sirve para evaluar un poquito la calidad de la cirugía, y lo mejor sería un video, pero una buena foto de la pieza quirúrgica me ayuda. Entonces mire que les hice la misma encuesta y las preguntas no son exactamente iguales. Su patólogo clasifica el espécimen, es decir, hace una clasificación especial de mesocolon. El 70% me dijo que sí. Yo no sé ustedes qué entendieron con calidad del espécimen, pero es el mismo concepto de calidad del mesorrecto, que también existe para el mesocolon, y no estoy seguro que esto sea tan del 70%. Conclusión, esta encuesta me hace armar la charla de la siguiente manera. Que definamos qué es radicalidad. Radicalidad en cáncer de colon no es 12 ganglios y más, porque ese es un concepto antiguo de los oncólogos, que si usted tenía 12 ganglios, era bien hecha la cirugía, y si tenía menos era subestadiaje. No, en el colon derecho salen 20, 30 y 40 ganglios. Eso va por derecha, que va bien. ¿Cuál es el tema acá? No importa el nivel que usted tenga. Usted puede ser un R1, un R4 o un fellow o un cirujano. La diferencia está que el R1 no ha operado, el R2 ha ayudado, el R3 ya opera, el R4 ya opera algunas, el cirujano hace todas, pero conceptualmente el concepto tiene que ser el mismo desde R1 hasta fellow, profesor, maestro, porque los conceptos son universales para todos. Lo que cambia es su experiencia quirúrgica. Entonces, por eso tengo que hacer esta clase, para que unifiquemos estos criterios. Entonces, ¿la radicalidad es esto? No, la radicalidad es lo antiguo y lo nuevo. El no toque, trate de no tocar tanto el tumor para no soltar células, que usted define una extensión de la resección, es decir, se llama márgenes, en la derecha, en la izquierda, en el sigmoide. Voy a tomar como caballo de batalla este ángulo hepático, debo definir márgenes, y márgenes suelto datos. ¿Son 5 o son 10 centímetros que debo dar de margen? El vaciamiento linfático, ¿pero cuál? Entonces, por eso hoy en día, cuando pedimos que me digan qué cirugía le haría, yo debo hablar en la extensión, una micolectomía derecha extendida, escisión mesocólica completa con ligadura alta o baja vascular y una disección linfática tipo D2, D3. Esa era la respuesta correcta y la vamos a mejorar. Si yo hiciera este test después de la charla, estoy seguro que la mayoría va a contestar así. El cáncer de colon lo hemos visto un poco diferente, porque no tiene la alta recurrencia del cáncer de recto y porque en general tiene una buena supervivencia. Sin embargo, si ya estamos todos familiarizados con el recto y ya nos acostumbramos a hablar de escisión total del mesorrecto, margen circunferencial radial, y esto ya está completamente invalidado, porque inclusive la clasificación del mesorrecto es esta: completa, incompleta o perforado. O completa, casi completa,
o incompleta, es decir, cuando violó un poquito el plano o cuando efectivamente hizo una perforación. Este mismo concepto existe para el colon. El margen radial aún no existe para el colon, pero nos vamos a acercar a él con el tiempo. Un margen radial en recto tiene su significancia, en colon significa mínimo un T4A, pero hacia allá es donde va esto. Va a que la vieja receta de hablar de excisión total de mesorrecto y márgenes radiales, vamos a empezarlas a aplicarlas en colon. Entonces, esta charla tiene que definir 3 cosas. Que definamos bien qué es una decisión completa del mesorrecto, que básicamente es la decisión entre planos embriológicos. 2, que si hablamos de ligadura alta vascular, en mucha literatura lo van a encontrar como BCL o CBL en español, o Central Vascular en inglés, CBL en inglés, y es ligadura en el nivel del origen de los vasos. Si yo estoy contratado para hacer una colectomía izquierda, pues el origen de los vasos es la vena y la arteria. Y si estoy contratado para una colectomía derecha, el origen de los vasos son el iliocólico saliendo de los mesentéricos. Y si estoy contratado para un transverso o un ángulo hepático, o sea, una colectomía derecha extendida, pues significa que eso implica también ligar en el origen de los cólicos medios. Pero si ustedes van a escribir que hacen ligadura vascular alta, tienen que escribir si le hicieron a nivel del origen o estándar a 1 o 2 centímetros, que es como toda la vida nos enseñaron a hacer. Y tercero, si usted va a hablar de nifaenectomía, pues describa la nifaenectomía. D2 o D3. El D2 óptimo es una palabra que sale en muchas charlas de expertos internacionales, que es optimizar el D2, que es acercarnos al origen, pero no es que haya exactamente un artículo que divida D2, D2 óptimo y D3. Hay D2, D3, D1, pues no tiene implicación en un parte. Pero esto probablemente nos debemos acostumbrar a llamarlo como los japoneses, por grupos ganglionares. Y cuarto, que para mí es el punto más importante, es el control de calidad de la pieza quirúrgica, tanto el informe de patología como el de uno mismo para saber si tuvo perforación, si fue por el plano adecuado, si dio los márgenes, si dio la ventana duodenal. Eso va a ser la charla. ¿Debemos cambiar la forma de operar? No. Si usted quiere llegar a la mínima cirugía, hoy se llama D2, excisión mesocólica completa, ligadura estándar. Si usted quiere ir hacia el D3, si usted quiere ir hacia una ligadura alta vascular, es un proceso que tiene que ir tutoriado de sus profesores. Pero en teoría la gente está hablando que está haciendo mucho D3, mucha ligadura alta vascular y mucha excisión mesocólica completa. Aprendamos de dónde viene eso. Eso sale de Hockenberger, es alemán, fue el primero que abierto dijo que la cirugía no había que hacerlo roches de resección, sino que teníamos que irnos por los planos embriológicos. Y eso era separar la adhesión de las hojas peritoneales del plano embriológico. Eso podría implicar que si yo quiero irme central, es decir, hacia una ligadura más alta, pues va a ser mucho más fácil. Y eso inicialmente en ellos, que lo hacían abierto en el año 2009-2010, implicaba una maniobra de coger completa y hacíamos secciones. Y nosotros, durante nuestro entrenamiento, nunca vimos una hemicolectomía derecha donde se exponía el páncreas, el duodeno en todas sus porciones, la vena mesentérica superior en toda su extensión y un hito anatómico que ahorita se lo tienen que saber de memoria porque es clave y es el tronco gastrojólico de Henle. Eso no lo vimos nosotros. Esta gente desde el 2009-2010 lo empezó a hacer y una literatura que salió que aparentemente mejoraba la supervivencia global de este grupo de pacientes cuando usted hacía la misma colectomía toda la vida, pero con una exposición que esto implicaba una excisión del mesocolon completo, una ligadura altísima vascular, o sea, vascular central para un colon derecho y con medios para un colon del ángulo hepático o un transverso, y eso era la verdadera raquelidad que Hockenberger empieza a describir. Y esto hizo que cambiaran las cosas, y cambian las cosas porque aunque esto es tan viejo como el 2008, 2009, las primeras publicaciones, esto no es viejísimo, esto en el 95 los japoneses lo venían haciendo, lo que pasa es que uno no los conoce, no los lee, no los busca, pero Toyota desde el 95 ya decía el mismo concepto de Hockenberger, que es opere así. Y esto implicó mejores cosas. Este que tengo a la izquierda, derecha de Hockenberger, es que la tengo a la izquierda es uno muy famoso hoy en día, que es el doctor Konishi. El doctor Konishi implicó y estandarizó lo que europeos, alemanes hicieron con su colectomía derecha, haciendo exactamente la misma cirugía, lo estandarizó y empezaron a salir ciertas publicaciones donde que puede que tuviera un impacto en supervivencia global para estadios 3, que definitivamente lo tenía en estadio 2, pero la media más o menos es que mejoraba los números en 10 puntos. ¿Qué es mejorar los números en 10 puntos? Supervivencia global en 10 puntos y supervivencia libre de progresión en 10 puntos. Y eso empezó a dar una tendencia entre los años 14, 15, 16 y 18 a que la gente empezara a hablar de que la radicalidad en colon derecho cambió. El colon derecho era el colon fácil de hacer, ahora es el colon difícil de hacer.
Nosotros nos quejamos porque los japoneses son flacos, es muy fácil, y que nosotros somos occidentales, tenemos obesidad, pero esta gente la llevan a MD Anderson, la llevan a Estados Unidos y ellos replican exactamente las mismas cirugías en el paciente obeso norteamericano estándar y empiezan a salir todos los estudios que todo el mundo habla hoy de la escisión mesocólica completa. Entonces, en conclusión, no es un concepto nuevo, es el concepto del recto, simplemente que puesto en el colon. Esto es de una charla del doctor Tanis belga, en donde empezamos a hablar que la fascia de Toll no era solo una, que la fascia de Toll tenía unas partes, interfaces colofaciales, mesofaciales, retrofaciales y retroperitoneo, y que probablemente no era lo mismo si yo entraba por aquí encima que si entraba en el plano areolar adecuado. Eso podría tener implicación, no lo sabemos, pero sabemos que están empezando a hacer ciertos trabajos que dicen que sí lo tiene y que eso es la base del concepto de operar por las fascias de fusión o la base del concepto de operar por planos embriológicos. Y no es lo mismo entrar por acá que entrar por acá. Si yo tengo un tumor localmente avanzado en colon con depósitos tumorales, tengo más chance de dejar depósitos tumorales si lo hago por el plano incorrecto. Esto implicó que levantar un colon hay que hacerlo por el plano adecuado. A todos nos llegó el mundo de la laparoscopia y el mundo de la laparoscopia nos dejó entrar por el plano embriológico, inclusive más fácil que el mundo abierto, y por eso aprendimos a entrar por la zona retrofacial, con una tracción en tienda de campaña que la hacemos todo, le hicimos todo toda la vida en los vasos ileocólicos, y si uno utilizaba algún tipo de energía, entraba lo que la gente empezó a llamar el abordaje medial, entrábamos medial, y uno de verdad puede ir bajando el retroperitoneo y ve inclusive las famosas fascias de fusión, las ve completa. El concepto inicial no implicaba una ligadura tan alta, sino una ligadura siempre de 1 o 2 centímetros. Lo hacíamos a este nivel para protegernos de la vasculatura y de las lesiones, pero hoy en día sabemos que si queremos quitar esta zona, que hoy en día se volvió muy importante, el área de Henle, no el tronco de Henle, el área de Henle o el tronco quirúrgico de Guillot, que también es otra forma de llamarlo por los españoles y europeos, si yo quito el mesocolon, de verdad me sale más completo. Y no es solo para que me salgan más ganglios, sino porque también hay un término que puede hacer la diferencia para que haya menos recurrencia o mejor supervivencia. También depósitos tumorales pueden salir si el mesocolon es más amplio. Entonces, en última, lo que ha pasado estos años es que mejoramos las áreas de mesocolon que quitamos. Entonces, el concepto lo robamos y no es lo mismo operar un tumor por acá que operar un tumor por acá. Yo podría dejar depósitos tumorales y la clasificación real del grupo belga, Peter Tanis, de cómo clasificar un mesocolon es esta y yo no he visto ningún informe de colonoscopia. Uno, el patológico le debería decir, mi pieza tiene un plano mesocólico, intramesocólico porque lo violé un poco, o definitivamente lo perforé. Esto sí tiene implicación en la recaída local. Lo que pasa es que en general los tumores de colon se dejan resecar sin estar tan pegados a retroperitoneo y la recaída, como les dije, solo del 6 al 9%, pero el fenómeno es igual. Entonces, si ustedes me dicen que clasifican el mesocolon, es así, mesocólico completo, intramesocólico o intramuscular. Y esto está en la literatura y empezó a salir desde el 2008, existe esto. Lo que pasa es que nosotros no lo leíamos. Empezaron a decir, usted quiere hablar de escisión mesocólica completa, le tiene que salir la ventana duodenal completa con la rama derecha de los cólicos medios en un colon derecho estándar, es decir, tumores del ciego. Pero si usted por algún lado lo perforó, porque no pudo, porque era un T4, porque se metió al psoas, pues usted escríbalo, porque estos son factores de pronóstico, recurrencia local y podría ayudar a la toma de decisiones de adyuvancia clínica en ciertos escenarios clínicos. Entonces, hoy en día, una pieza es esto, una pieza tiene el mesocolon completo. Hoy en día el MD Anderson se está midiendo inclusive la altura, el pedículo, el height type, los centímetros, no sabemos si eso tiene tanta o no implicación, pero en últimas, hacer escisión mesocólica completa, ¿qué significa? Que dejemos de pasar por aquí, que amputábamos por aquí, dejábamos rota la ventana duodenal, sino que saquemos un poquito este 1,5 centímetros de grasa adicional. Y en teoría, eso es lo que se logra con una escisión mesocólica completa, más un D2 óptimo o un D3. Muchos cuestionarán si 1,5 centímetros o 3 centímetros de grasa implican cambio en la supervivencia. Es cuestionable, no le puedo decir que todavía sea un estándar hacer un D3 y una escisión mesocólica completa, pero esto es lo que uno logra, mejora áreas de mesocolon. Esto es para un tumor de ciego, para un tumor de colon como el que les mandé, esta no es la cirugía. Y esto es lo que empezamos a ver. Ellos nos enseñaron, y esto lo tomo de la charla porque
La gente define D3 de una forma, en cierto país dicen que es una cosa, en otros que otra cosa. Usted le pregunta a un cirujano oncólogo y le dice, no, nosotros siempre hacemos D3. Bueno, esto me lo tomé de una charla del doctor Tanis porque le explica a uno qué es hacer una ligadura alta, que es el segundo concepto que vamos a hablar. Una ligadura alta es cuando yo veo los vasos y hago la sección probablemente individualizada cerquita a los vasos. Pero si yo expongo en su cara anterior los vasos mesentéricos superiores, no lleguen hasta la arteria porque van a tener diarreas intratables, expongo la vena en su cara anterior, probablemente podría estar hablando ya de un D3 oficial. Esto es la definición. Entonces, ligadura vascular central es hacer ligadura alta vascular. Del origen de los vasos, ¿de qué depende? Del tumor que esté operando. Si es ciego, ileocólicos, arteria, vena, vena, arteria, como esté presentada según la anatomía. Si es ángulos o transversos, eso incluye los cólicos medios, eso que llamamos nosotros como colectomías ampliadas o extendidas. Y si estoy del lado izquierdo, el lado izquierdo sí es más fácil porque es ligar la arteria mesentérica inferior y la vena que van separadas en sus orígenes. Pero esto es lo que nos hace pensar qué es lo que qué es cuando estoy empleando el concepto del D2. No es lo mismo la ligadura que la D. La ligadura es un concepto, la D es un concepto. Pero si usted quiere hacer un D3, obviamente tiene que hacer una ligadura vascular central. Entonces pasa esto, pasamos de resecar retroperitoneal, de pasar dejando probablemente toda esta área de grasa, a empezar a ver en la paroscopia la sombra de los vasos mesentéricos, y si yo entro acá lateral hasta arriba para que me salga esta grasa sobre la ventana duodenal, la gente lo está llamando un D2 óptimo o optimización del D2, y si efectivamente expongo la vena mesentérica superior, pues estoy realmente haciendo un D3 con escisión mesocólica completa, con ligadura alta vascular. Los tres conceptos van de la mano y se deben decir y escribir. Entonces ya no hagamos esto, probablemente esto es lo que la mayoría de gente está diciendo en todos los congresos en los últimos 5 años, y nos cambió la forma de operar. Los brasileños entran todo en lateral, y ¿cómo saben ellos que hacen escisión mesocólica completa? Porque llegan hasta ver el tronco de Henle, que ya nos tocó aprender lo que es el tronco de Henle. Muchos de nosotros seguimos entrando medial y en vez de cortar acá, nos vamos paralelo a los vasos. Entonces la cirugía cambió, pero la cirugía sí permite individualizar vena-arteria. No hay diferencia oncológica entre individualizar vena-arteria, eso ya lo publicó Konishi hace 2 años, se puede hacer en bloque, pero como ejercicio de D2 óptimo o de D3 y de ligadura alta vascular, si uno empieza a individualizar y a seccionar por separado, va desarrollando la técnica. Y esto es el ítem anatómica de hoy más importante. ¿Cómo yo sé hasta dónde levanto? Pues hasta ver tronco de Henle. El tronco de Henle lo alimentan los troncos pancreatoduodenales y las gastroepiploicas que la forman. En teoría, cuando uno va por la vena mesentérica superior y llega al tronco de Henle, lo que sigue parado perpendicular son los cólicos medios, y esa es la forma, el otro ítem anatómico para nosotros encontramos. Esto es 1,5 centímetros. Esto los españoles lo llaman el tronco quirúrgico de Guillot como ítem anatómico. Los que seguimos literatura alemana, japonesa y gringa lo vamos a llamar más el área de Henle con el tronco gastrocólico de Henle. Y esa es la cirugía. Y la cirugía es, si es una colectomía derecha estándar, pues me voy por la rama derecha de los cólicos derechos. Pero si es una extendida, tengo que cortar en su origen arteria y vena de los cólicos medios. Y esto lo traigo, revísenlo porque es el artículo del doctor Benz alemán que nos hizo más fácil. Nos hizo aprender una nueva vena que nunca conocimos y se llama la vena cólica superior derecha. No es la rama derecha de los cólicos medios, es la vena cólica superior derecha. Cuando hacíamos colectomías derecha y en un jalón se nos arrancaba algo y empezaba a sangrar, es esta rama, que siempre, y esta es la famosa teoría del doctor Benz del libro abierto para estudiar la anatomía del colon derecho, la vena cólica superior derecha desemboca en el tronco de Henle. Se volvió un hito anatómico en robótica y laparoscopia, y es que ahora vemos el tronco de Henle y cuando estamos seccionando el meso vamos a tener que libar siempre la vena cólica superior derecha. Entonces, para los residentes de primero, segundo y tercer año que están aquí, ítems anatómicos que hay que revisar: tronco de Henle y vena cólica superior derecha. Esa es la base de la cirugía vascular hoy en colon derecho. Si uno compara japoneses, alemanes, ingleses, Leeds, Hockenberger, Japón, más o menos todos hacen lo mismo. Y no necesariamente los que obtienen más ganglios van a ser los japoneses como creíamos. Los de Leeds, Inglaterra seguramente son los demás. Pero es lo mismo. Vaso principal,
Y aquí sale un concepto que la gente patina mucho. ¿Cuánto le debo ver al margen distal? Pues en un colon derecho no importa tanto porque si tengo un ángulo hepático, pues el ilion estoy lejísimos. Pero ¿cuánto es el margen distal de un segmento? ¿Son 5 o son 10 centímetros? Cuando usted hace esta encuesta en grupos de cirujanos, la mitad le contesta 5 suficiente y la mitad le contesta 10. Yo les voy a contestar, para mí es 10, basado en la teoría de Hockenberger, después verificada por otros autores, donde uno puede tener del sitio del tumor hasta ganglios pericólicos positivos hasta 10 centímetros distales. Por eso los colon derechos y por eso el transverso va con derecha extendida para incluir esos 10 centímetros. En colon izquierdo funciona diferente, pero ya sabemos que embriológicamente y oncológicamente no es lo mismo tener un derecho que un izquierdo que un sigmoide. Entonces, empezar a ligar esto más abajo trae unos problemas que desafortunadamente en la literatura salen bajitos, pero cuando uno va a hacer su curva sí pueden ser altos y son graves. Es decir, tener una lesión de vena mesentérica superior puede ser mortalidad. Y esto no lo teníamos nunca con un colon derecho en la vida. En cambio, ahorita que se hacen colectomías radicales de dedos óptimo o de 3, decisión mesocólicas completas, podrían haberla. Y cuando la hay, es grave, es trombosis masiva y puede ser mortalidad. Obviamente, la gente que lo hace estándar estas técnicas y hace la curva, y la curva ya vamos a hablar cuántos números son, pues obviamente los números sí se vuelven bajitos, pero a todos los que estamos aquí, que no es una cirugía necesariamente estándar, háganlo tutoriado y con cuidado, porque uno nunca se va a olvidar de una lesión de vasos mesentéricos superiores. Y el ureter derecho, que nunca se hablaba de él, que nunca se pensó en él, en este tipo de colectomía se ve y podría uno lastimarlo. Tercer concepto, entonces ya revisamos que la decisión mesocólica completa es elevar el colon probablemente hasta el nivel del tronco de Henle, hasta la vena cólica superior derecha también, y si sale ese mesocolon completo, va a salir mejor área de mesocolon. Si yo lo complemento con una ligadura alta vascular, va a salir mejor decisión mesocólica completa. Y si fuera eso, hago un D2 óptimo o un D3, pues tengo una cirugía del área de Henle que me bota más ganglios y en teoría podría tener unos beneficios a demostrar en supervivencia global. Pero el verdadero vaciamiento, hablemoslo, ningún japonés habla de D2 óptimo, ningún alemán exactamente lo describe. Los grupos ganglionares pericólicos, esto no es para nosotros, siempre nos vamos por los grupos 202, 212, 222. Si yo hiciera un examen y un residente me dice, ¿cómo va a ser su disección, doctor? Me gustan los grupos 202, 212, 222, yo lo meto al fellow. Este es el grupo del D2. Que usted me dice, no, yo expuse la vena mesentérica superior en su cara anterior para ayudar a los grupos ganglionares 23, 3 y 203, esto es un D3. Nosotros no estamos acostumbrados a hablarlo así, pero así lo hacen en Japón y así lo hacen algunos patólogos en Japón. Ya nos describen por grupos ganglionares. Y por eso vemos estas imágenes, exposiciones del páncreas, venas completamente peladas, tronco de Henle titularizado, ligaduras altas vasculares y ligadura de cólicos medios. Bueno, la clasificación. El grupo belga da una clasificación para el meso. ¿Cuál es la diferencia entre un D1 y un D2, D3 desde el punto de vista práctico anatomopatológico? Es un pedacito de grasa. ¿Será que esto es pedacito de grasa de verdad tiene implicación a nivel de supervivencia global? Por eso van a haber controversias si el D3 es el estándar o no. Pero mínimo sí tenemos que hacer mejores dedos, óptimos más dedos y ojalá las mejores ventanas duodenales completas porque implica que el área de Henle va esa grasa. Y eso, aunque ahí no necesariamente van a haber tantos o muchos más ganglios, sí los puede haber. Sobre todo podrían haber depósitos tumorales. Eso es lo único que podría explicar por qué hacer un D3 da números mejores en ciertos artículos que un D2. Pero para ser prácticos, es una ventana pequeña. Conclusión, no es lo mismo hacer escisión mesocólica completa que ligadura vascular central o ligadura altovascular que esclerar D3. Pero si usted quiere hacer D3, tiene que hacer ligadura altovascular. Y si quiere hacer ligadura altovascular, usted tiene que hacer una decisión mesocólica completa. Las bases teóricas están hoy aquí y no importa el nivel, tienen que estar para todos. Después hay que pegarse a la gente que ya lo hace, que hay mucha gente que ya lo hace. Asesórense y operen con colegas. Este es con Ishii. Y ya después usted lo establece. El número mágico, eso es como la vida. Algunos dicen 20, 25, 30. La gente joven es más hábil en la paroscopia que la gente grande como nosotros, de 50 años para arriba, y los más grandes de 60, 70 para arriba. Pero el tema es
producto, el tema es asesoramiento y tener en la mente los conceptos e ir paso a paso. Cuando estoy obligado al D3 puro, pues si yo tengo una tomografía previa que me dicen que hay anopatías sospechosas al nivel del origen de los pedículos, pues yo tengo que hacer un D3, ligadura alta vascular, escisión mesocólica completa, quiera o no quiera. Por eso el cirujano sí tiene que conocer el concepto. Así en su práctica lo que hace la mayoría de gente es escisión mesocólica completa con D2. Si ustedes me dirían, yo le preguntaba a un paciente mío, hágame una descripción quirúrgica, yo quisiera que me dijeran algo así. Esta es una descripción para ciego. Decisión medial, identificar los vasos ileocólicos por tracción, ventana, tienda de campaña, como ustedes quieran. Identifican la unión con la vena mesentérica superior, lo que está en rojo es lo que hay que ir aprendiendo poco a poco a hacer. Divida los vasos ileocólicos, es un buen ejercicio, aunque estamos autorizados hoy a ligarlas en bloque, pero bajo. Individual arteria y vena es lo que más nos ayuda a obtener esa práctica. Si yo quiero hacer una optimización del D2, pues me voy a la lateral a la vena sin exponerla completamente. Créame que en la gente flaca la vena mesentérica superior se ve y se nota. Yo hasta donde llego la decisión retroperitoneal del plano embriológico, hasta identificar tronco gastrocólico de Henle, y ahí sí divido el mesocolon transverso. Y en esa decisión del mesocolon transverso, probablemente tengo que ligar la vena cólica superior derecha. Esa es una descripción quirúrgica para mí de un colon derecho. Si me voy a incluir que el tumor está en el ángulo hepático y le tengo que dar mis 10 centímetros, pues por eso tengo que hacer una ampliada o extendida para incluir los grupos ganglionares 23, 13, 23, muy elegante la definición, pero básicamente le agregaría aquí más ligadura en el origen de la arteria y vena de los cólicos medios. Esa era la descripción para mí correcta. Y evitemos tanto por plano, se diseca, piel, tejido subcutáneo, fascias, ingresa acá. Eso es la carreta. Y si lo quieren volver más corto su descripción, pero que todos entendamos en una junta, yo diría decisión mesocólica completa, D3, ligadura altovascular y hemicolectomía derecha extendida. Sin hablar tanto, está todo. Y esa es la forma como en las juntas quirúrgicas se habla hoy en día. Último punto a tocar, que es la pieza quirúrgica, la longitud del intestino, la longitud del pedico vascular. Eso se está midiendo. Calidad del plano de disección, que todos dijeron que lo hacen, yo no creo. Número de ganglios, obvio, tienen que salir 30, 40, 60 ganglios cuando uno hace una colectomía de esta. Y sobre todo, vigilen esto, que su área de mesenterio sea cada vez mejor. Si usted hace esto para estadios 3, los pacientes tienen mejor supervivencia global. Y esta es una pieza de Lendy Anderson, que es una pieza pequeña para un tumor de ciego, donde se hablan esos conceptos. Después les paso la bibliografía si ustedes quieren. Como les dije, no necesariamente se obtienen mejores ganglios por los japoneses, probablemente los alemanes han los papás de estos, y los americanos se pegan un poquito a este tema. Vamos a la vía real. Esto es el tema. Así quitamos muchos colon derechos, sin nada de ventanas duodenales, con áreas de mesenterio más pocas. Probablemente estas piezas hoy las vemos un poquito menos. Y la clasificación en tipos del mesocolon que yo invito a que traten de llevar es esto. Esta es una pieza correcta. Aquí hay una pieza donde me mordí el área de Henle, se nota en la pieza. Aquí hay una pieza donde definitivamente amputé una gran cantidad de grasa. Si el tumor era puro secal, de pronto no tiene mucha implicación, pero si fuera un ascendente, es probable que yo haya podido dejar algo del tejido ganglionar, pero definitivamente el tipo 3 no puede existir, que es básicamente dar un colon sin meso, para que después el patólogo diga subestadiaje ganglionar y el oncólogo pues tenga que tomar decisiones porque pues sin ganglios cómo va a trabajar, entonces terminan ayuvancia sí o sí. Entonces probablemente la cirugía correcta de un colon derecho sea más así la pieza, es decir, origen de los ileocólicos, cólicos derechos si existen pues se quitarán, identificar tronco gastrocólico de Henle, ligar la vena cólica superior derecha, ítem nuevo para todos anatómico, disecar rama derecha de los cólicos medios, pero si va a ser una extendida, pues me voy hacia acá y genero probablemente la verdadera área de 10 centímetros, ya son las piezas. En el imaginario de los médicos generales creen que la hemicolectomía derecha es la mitad, ¿no? El colon derecho siempre está tirado a la derecha, por eso la pieza de colon derecho es pequeña, pero probablemente la pieza va a ser más grande en un ángulo hepático. Entonces, conclusión, los tumores del ángulo hepático siempre deberían requerir una excisión de los cólicos medios. Eso no se puede pasar y se pasa todo el tiempo. Eso no es aquí, eso es allá. En todos los pasos lo mismo.
Estandarización del informe de patología. Enseñen a su patólogo qué quieren que le digan. Oiga, dígame, mi mesocolon lo pasé completo, incompleto, definitivamente tengo una perforación, porque eso tiene implicación oncológica. Obviamente, de algún día llegaremos a hablar de número de ganglios por estación y algún día hablaremos de longitud del margen de resección. Yo hice el siguiente ejercicio. El ejercicio lo he hecho igual, porque mis residentes están acá. Todos me escriben D3, incisión mesocólica completa y ligadura alta vascular. Hagamos un ejercicio. Este es mío, una pieza del 2002, recién llegado de México. Una pieza de ahora. Cambia el área del mesocolon, cambia totalmente. Probablemente para este tumor de ciego, súper bien, pero si fuera un ángulo hepático, también estoy sobrado en los 10 centímetros y si le bien. Pedí a algunos colegas que me mandaran algunos de sus patologías, ya a los que me mandaron algunas descripciones en algún taller que hice, dije, ahora quiero que me manden fotos de lo que ustedes operan. Y las fotos son diferentes. Esto es año 2016, esto es año 2022. Mismo cirujano, misma especialidad, misma subespecialidad, cambio conceptual. Y el cambio conceptual lo lleva a uno a mejorar la calidad de su pieza quirúrgica. Otra de otro colega, le quitó hartísimo transverso seguramente para tener la mejor pieza, pero amputó completamente el meso. Y dije, esa no me gusta, mándame su pieza hoy en día, la pieza cambió. Otro profesor nuestro, la pieza ya me mandó, mire, yo aquí tengo mi ventana duodenal con el área de Henle perfecta, con un área de mesenterio perfecto, esto es una verdadera escisión mesocólica completa, con un D2 óptimo y una ligadura altavascular. Le creo más esto que al papel. Una amputación de un tumor difícil no siempre es fácil, yo sé que no siempre va a ser fácil, a veces van a haber conglomerados ganglionares que nos obligan a esto, pero si logramos esto, será mejor pieza quirúrgica, mismo cirujano con 5 años de diferencia, mismo cirujano con 10 años de diferencia. Esta es la pieza típica del artículo de Andy Anderson que todo el mundo sigue, donde están las características de lo que uno debe hacer. Uno extiende la pieza, cuando pues muestro esta pieza sin que decirles que es el artículo original de Andy Anderson, me dicen, uy, profe, pero le falta meso acá. No está correcto, simplemente que yo lo puedo extender más, pero está correcto porque el pedículo, el high tie, la ligadura alta está acá, el área del mesenterio está acá, el área de Henle está acá y la rama derecha de los cólicos medios con meso perpendicular al transverso resecado está ahí. Esto es un verdadero mesocolon completo. Y a eso tenemos que llegar. Que no salgan piezas así y salgan piezas así. Y eso requiere práctica. Entonces, ya para terminar, para ir concluyendo, ¿la cirugía radical se logra operando por planos embriológicos? Sí, señor, por fases de función. La mínima cirugía hoy, si es un colon derecho de ciego, será una incisión mesocólica completa con un D2 y el ligadura alta vascular la vamos a implementar poco a poco. En un colon izquierdo, si usted liga a nivel del origen de la vena y de la arteria, usted ya hizo la ligadura alta, ya hizo el D2 y ya hizo la incisión mesocólica completa. No me meto mucho con el colon izquierdo porque es otra clase. Recto es lo que siempre hacemos, un TME más un D2 más una ligadura alta o baja, porque ustedes ya saben que el recto superior podría tener alta o baja en las ligaduras. Y esto que quiero que se lleven de este taller y es que uno tiene que controlar sus piezas, las tiene que fotografiar, les tiene que hacer videos y el día que un patólogo me diga, oiga, no hay ganglios, yo saco mi pieza, saco mi video y le digo, ahí está el mesocolon completo, ¿por qué no hay ganglios? Porque no los buscaron. Entonces hay que buscar bien los ganglios. Obviamente en colon derecho hay mucho ganglio, es más fácil encontrar. Las preguntas que no tienen respuesta todavía hoy en día. ¿Cuál es el verdadero impacto del D3 en la parte de oncología? Es decir, ¿el D3 debería ser el estándar? Todavía no. Todavía no. Esperemos que salgan cosas porque hay estudios controversiales hacia el sí y hay algunos que están diciendo que como que es demasiado. ¿Debemos cambiar la forma de operar? No. Debemos es mejorar la forma de operar. Y eso se hace por parámetros, por metas y con asesoría y tutoreo del más experto de su grupo. Conclusiones de este taller y espero que hayamos logrado esto y espero recibir las preguntas que ustedes quieran. Cuando nos sentemos en una junta y hablemos de decisión mesocólica completa, ligadura vascular central de 2, de 3, está claro de qué estamos hablando. Insistamos siempre en nuestras juntas sobre la fotodocumentación y control de la pieza quirúrgica. Con esto entendemos que toda cirugía de colon, llámese robótica, abierta o laparoscopia, debe hacerse por planos embriológicos, no hay duda. La radicalidad realmente se define en estos términos y no importa el grado de entrenamiento que tengan, el R1, R2, R3, R4, Fellow 1, Fellow 2, debe manejar exactamente la misma nomenclatura en una descripción quirúrgica. Su única diferencia del R1 es que todavía no ha operado,
pero conceptualmente está en la obligación de estar al día como nosotros. Llévense de acá, revísense bien la nomenclatura del tronco de Henle y el área de Henle. Bien que la ventana notonal. Los que siguen al doctor García Granero van a escribir que lo describe como el tronco quirúrgico de Guillot, pero básicamente es la misma descripción. Y hay un nuevo ítem que hoy en día se liga, se encuentra, se ve, y es la base de los artículos del doctor Benz Alemania, y es la identificación de la vena cólica superior derecha como uno de los parámetros anatómicos a tener en cuenta en este tipo de cirugías. La respuesta correcta a este paciente probablemente era una hemicolectomía de radical derecha extendida de 2, ligadura alta vascular o ligadura baja vascular, pero esto había que hacerlo. Entonces vamos a hacer un poquito más de imágenes para que esto no sea tan estéril y voy a dejar simplemente 3 videos cortos de lo que hacíamos y lo que hacemos. Entonces, probablemente antes siempre hemos entrado medial. Hacemos la técnica, hay gente que opera esto entre las piernas, hay gente que lo opera lateral. A mí me gusta la técnica francesa entre las piernas, la mano izquierda sube, la mano derecha baja, el plano embriológico se muestra. A ver si puedo quitar este. Bueno, esto es para plantearle que mucho tiempo, mire que esto es la época de los clips, imagínense, hoy en día usamos Hemolox todo el tiempo, ligábamos a 1 o 2 centímetros para no ir a tirarnos el duodeno en su primera porción. No está corriendo por algo. Y esto es una ligadura alta, estándar, probablemente muy prohibitiva hoy en día para los estándares, pero este es el tema que sí hay que mejorar porque la mayoría de cirugías son hechas así. ¿Qué pasa si yo hago una ligadura alta? Empiezo a hacer probablemente las mismas tracciones. Voy a dejarlo tal vez quieto a ver si me corre porque no me está dejando manipularlo. Entramos al mismo espacio. Hay técnicas para todo. Hay gente que está entrando primero a la vena hoy en día. Hay gente que está entrando medial como estamos entrando acá. Los bacilesos entran absolutamente lateral hasta el Henle, pero básicamente lo mismo. Identificar duodeno, identificar el plano embriológico, identificar cabeza de páncreas. Yo le diría que muchas veces proceso uncinado y hasta ver la sombra de lo que va a ser el tronco de Henle. Ese es el ítem donde uno para no tener un accidente proximal y no tener una lesión de los vasos mesentéricos. Y uno empieza a ver el tronco. Y donde está el tronco, pues viene la vena mesentérica superior porque ya debe disminuir. Probablemente haya que aprender a bajar algo más sobre la cabeza del páncreas, esa es la parte de la cirugía, y hacer una muy buena tracción y empezar a hacer ese ejercicio. Individualice vena y arteria. Aquí estoy haciendo lo que llamaría alguien un dedo óptimo. Yo sé que aquí está la vena mesentérica superior, me estoy yendo bien lateral para ligar lo más alto que se pueda, y al ligar lo más alto que se pueda, ya la ventana no me sale rota, me permite individualizar la arteria y me pide identificar cuál es la vena cólica superior derecha desembocando al tronco de Henle. Y esta estructura hay que aprender a verla porque es lo que uno liga para sacar. Y si ustedes van a entrar en la era de la anastomosis intracorpórea, pues todo esto hay que hacerlo en la paroscopia endoluminal. Entonces, si se dan cuenta, voy más pelado que probablemente antes, saco mejor pieza, llego hasta ver la vena cólica superior derecha y 1 centímetro arriba están los cólicos medios perpendicular. Ahora vamos a mostrarles simplemente un D3, en donde probablemente es la misma tracción lateral, el mismo abordaje medial, veo la vena mesentérica superior, no lleguen hasta la arteria porque esto está asociado a diarreas intratables por lesión del simpático, pero acá a diferencia de irme por acá, sí voy a hacer una exposición un poquito más formal de la vena mesentérica superior. Ahí sigo bajando el duodeno, sigo encontrando los planos embriológicos. Cuando uno abre hasta el hígado, eso le facilita a uno la disección lateral después. Pero el truco es esto, el truco es ver la vena mesentérica superior, ver el Henle, ver su caída de la vena cólica superior derecha y ligarlas. Con Hemolox, solo energía, probablemente hoy estamos haciendo muy cuidadosos y usando mucho Hemolox, más Hemolox de los que antes usamos. Una buena tracción de su ayudante siempre expone los vasos mesentéricos. Y acá hay diferencia, porque la decisión fue quitar este tipo de ganglios que había ahí, identificados previamente por la TAC, pues estaba obligado a la ventana, a un área de Henle y a una D3 más decisión mesocólica completa más ligadura vascular. Entonces, esta es la parte de la paciencia y el training y de la tutoría. Hay que aprender a disecar por la cara anterior la vena mesentérica superior,
esto me va a dar un área de Henle mayor, un área de mesocolon mayor, pero en este caso me va a permitir hacer el vaciamiento de unos ganglios identificables que, como pasa en la mayoría de estos ganglios, terminan siendo reactivos y negativos, pero eso uno no lo sabe sino hasta que el patólogo lo concluye a uno. Entonces, mire que es la misma cirugía, pero con 3 abordajes. Yo podría decirles que ahora la bicolectomía derecha hay que ir preparados para una cirugía vascular, si usan ligature, si usan armónico, el elemento con el que tenga mayor confianza. Lo importante es conceptual, tener claro dónde están los planos embriológicos, dónde están los vasos a ligar y tener la necesidad, tratar de, en lo posible, no tener una lesión de vasos mesentéricos superiores. Esto es lo que tenía para compartirles. Sé que es mucha información, pero es la misma información que estoy seguro ustedes han escuchado en los últimos 2 o 3 años en todos los congresos a los que asistimos. Para mi información. Bueno, gracias. Pueden prender la luz ahí. Gracias, Luis. Excelente charla, dando un reforzamiento en la importancia de tanto de la anatomía como en el concepto en el manejo de los conceptos claves en el cáncer de colon derecho. Hazme una pregunta ya al auditorio. Yo tengo una pregunta que tú le hagas al auditorio y nos cuentes. Tienes 20 personas al frente. ¿Quiénes harían hemicolectomía derecha extendida y quiénes harían hemicolectomía derecha radical? Extendida. ¿Cuántos hay allá? ¿Qué hacen? En este caso que mostró él, ¿qué harían? Es un tumor del hepático. ¿Cuántos levantaron la mano? Levanten la mano porque todos hablan pero no levantan la mano. Nadie habla, todo el mundo escribe, todo el mundo dice qué hace y la pieza quirúrgica la pieza quirúrgica es lo que le pone a uno de frente a la realidad. La mayoría dijo que hizo una micolectomía derecha extendida. Si no, vuelvo a empezar. Sí. Entonces, en el ejercicio, la mayoría no puso que hacía una micolectomía derecha escondida. ¿La mayoría haría una iniciación mesocólica completa? Creo que sí. ¿Ligadura vascular? No lo creo todavía. Pero si lo hacen, está perfecto. Y si quieren hacer un D óptimo, un D3, está perfecto. Y si hicieron un D2 estándar, está perfecto para este paciente. Para llevarles a este paciente terminó siendo un T3, N0, M0, como todos los pacientes. Ricardo quiere hablar. Ricardo Vale. quiere hacer un comentario. Luis, una pregunta. En tu práctica corriente, ¿D2 óptimo o siempre D3? No, siempre, yo creo que siempre D3 tiene que ver mucho, la gente lo dice en las conferencias, en la reunión de expertos, pero eso no es así. El D3 no es el estándar aún. Entonces, en mi práctica son D2 óptimos, en mi práctica a veces son D2. Ejemplo, tengo un paciente que tuvo dificultad con ese meso, súper obeso, no expuse bien, tengo problemas. Ese no es el paciente para empezar un D2 óptimo o un D3. Pero muchos pacientes en colon derecho que son de edad y son viejitos, son flaquitos el meso, es fácil empezar a hacer el D2 óptimo. Entonces yo le diría que mi respuesta a la cirugía correcta sigue siendo decisión mesocólica completa, D2 y ligadura vascular estándar, pero la práctica la ha llevado hacia la decisión mesocólica completa, D2 óptimo, ligadura alta vascular. Cuando se identifique ganglios preoperatoriamente por TAC o intraoperatoriamente por la laparoscopia centrales, es decir, en el origen de los vasos, estoy obligado al D3 sí o sí, pero no es la cirugía estándar. Y he tenido talleres donde la gente dice que nosotros por escuela hacemos D3 y usted ve las piezas quirúrgicas y no corresponden a un D3. Y ve el video, porque es una cosa que tenemos que acostumbrarnos a que nos presentemos con nuestras cirugías. Y el video no es un D3, son dedos optimizados, bastante cerca a la vena mesentérica superior, pero que expongan directamente el 100% de la vena en su cara anterior, como dice el doctor Tanis, no yo, que es la definición de D3, eso no es tan así. Pasa como el ejercicio, que escriben que sí, pero el video no lo demuestra y la pieza tampoco. Entonces, en mi práctica, los residentes tienen que empezar con D2 estándar y solo van progresando hacia el óptimo en compañía de un profesor con experiencia. Porque la herramienta sí tiene que estar. Porque si hay pacientes que sí o sí van a necesitar un D3. La gente que dice que hace D3 para todos, pues seguramente sí. Si se pregunta, doctor, a la gente
En Diana Aguilar, creo que sí, y en robótica lo están promocionando, sí, seguramente sí. Nosotros, que somos un grupo en desarrollo de una técnica vieja, pero que no tiene más de 5 años para ninguno de nosotros, hay que hacerlo con mucha prudencia, es lo que yo les podría decir. Bien. Otra pregunta, Ingrid, ¿puedo hacer? Luis, en un paciente con un tumor de ángulo esplénico Sí, que está pegado a tu bazo, y es un sí, paciente joven, de sí. rutina haces una resección en bloque o tratas de salvar tu bazo. No, si él tiene la apariencia de un T4, el bloque es lo mandatorio. Los T4 no se deben despegar, porque eso es parte del no-touch clásico de los principios oncológicos de colon. Usted despega un tumor pegado a otro tumor y está volando células, y ese va a ser el responsable. Entonces, T4 es igual resección, T4B es igual resección en bloque con lo que toque hacer el bloque. Puede ser vaso, puede ser riñón, puede ser cola de páncreas, ¿sí? Y ya, después se vacuna el señor por la parte del vaso, pero el T4 no se despega. Creo que es un concepto muy importante para los residentes, que cuando usted identifica T4 en colon, tiene que ir preparado a una recesión en bloque, a veces multivisceral. Ese va a ser el grupo que en el futuro entrará en neoadyuvancia en colon, que no es un concepto aún maduro, pero hacia donde iremos. Lo que pasa es que las imágenes en colon no es como en recto, que por resonancia se predice perfecto la patología. En colon le falta, pero hacia allá vamos, hacia allá iremos. Pero por ahora, si yo tengo un tumor, un T4 y entro a operar, va en bloque. Si no se puede el bloque, eso se llama irresacabilidad y eso es otro tema. Lo derivo, le hago un bypass, qué sé yo. Pero ese es un poquito conceptual. Esa pregunta, Luis, en razón a que la doctora Ingrid tuvo que operar, tuvo que hacer una resección baja recto con histerectomía. Ok, histerectomía va a bloque. Entonces, el que justamente en la recorrida, la visita médica, ese fue el mensaje a los residentes de la resección en bloque. Sí, va multivisceral a veces. Y por ejemplo, era un recto, obviamente, eso está predicho por una buena resonancia previa, que es la que le da a uno el mapa de a dónde se metió. Es decir, no es ser sorpresa pensar que es resección de recto más histerectomía concomitante. ¿No? Eso lo tiene uno desde la resonancia, ya lo sabe, y esa es la cirugía correcta. Los bloques se sacan correctos. ¿Cuáles son los T4 que en colon que nos molestan? Si el compromiso es duodeno, cabeza del páncreas, presucinado, arteria mesentérica, vasos mesentéricos, si eso es en bloque y está comprometido, eso llama irresecabilidad. Entra en un programa de rescate, que son las nuevas quimioterapias basadas probablemente en los nuevos biológicos de inmunoterapia, que también han hecho que pacientes inoperables en cáncer de colon, que no son tantos, después se puedan rescatar y volverse operables. Pero el mensaje es si el T4 se va preparado para la recesión con márgenes libres, y el margen libre implica multivisceral a veces. Bien, Jorge Latif, que levantó la mano por ahí. Profesor Latif, un gusto. Jorge, tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, Sí. ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias por habernos contactado. Mis residentes están ahora en Ateneo, en el aula, escuchando esto, y vamos a ver la repercusión que tuvo cuando termine y me reúna con ellos. La verdad que primero felicito a Luis. Es muy difícil a veces unificar criterios que nosotros mismos, los cirujanos con experiencia, generamos confusión en los residentes. Yo con respecto al tema de las resecciones en colon derecho, pero hoy están hablando fundamentalmente del colon derecho, tengo algunas situaciones un poco encontradas. Porque la verdad que lo que Hohenberger en el 2008 empezó a decir, nosotros ya lo hacíamos desde antes. Seguro. Porque vos bien lo dijiste, y quizás ese es un aspecto que pueda hacer discusión. Vos decías recién que hace 5 años empezamos a trabajar una técnica vieja. Bueno, la verdad que esa técnica vieja yo creo que la trabajamos desde antes, porque ninguna de las cosas que dice Hohenberger en su trabajo del 2008 era cosas que un cirujano colorectal con experiencia no haga. Porque la verdad
que yo no creo que haya planos sagrados, porque tampoco creo que haya el Holy Plan en el recto. El recto tiene un solo plano por el cual hay que ir. Y el colon derecho también tiene un solo plano. Si alguien iba por otro plano, alguien estaba haciendo las cosas mal. Primer cosa. Segunda cosa, la resección del colon, 5 o 10 centímetros, no es lo que asegura que uno tenga una mejor pieza de mesocolon. Más ganglios, ni ninguna cosa más. Con 5 centímetros alcanza. Lo que no alcanza es si uno deja mesocolon, como vos bien decías. Y yo creo, claramente, como vos decías hace un ratito, que el D3 tiene un lugar súper específico y es para la minoría de los casos que hoy tenemos que tratar en cáncer de colon derecho. Creo que has hecho una descripción excepcional del tronco venoso de Helm. Y los que hacemos cirugía, no solo del colon, nosotros hacemos mucha cirugía de páncreas. El tronco venoso de Helm es la llave para entrar a la vena mesentérica superior en cualquier tipo de cirugía. Y si uno no hace una coger oncológica, pasarla al otro lado de la aorta, nunca vas a tener la llegada a ese lugar. Y ahí está el centímetro y medio ese que se pierde como mucho entre un D2 y un D3. Y claramente, durante muchos años nosotros interpretábamos que el D3 era metastásico. Recuerden, muchos oncólogos hacían tratamiento porque lo tomaban como un M1, hermano. Es tremendamente importante esto que hoy nos ha dejado como enseñanza, pero creo que nosotros, los que tenemos que enseñarle a ese grupo de chicos que hay ahí, y de los cuales vi muchos en la lista de participantes, somos los responsables de que ellos vayan por el plano correcto, que no crean que hay magia, que no crean que hay cosas raras que uno detectó y otro no. Si uno va por el plano correcto, si uno diseca lo que tiene que disecar, es donde tiene que estar. Claramente, si uno va a cambiar, lo último que digo, entre una D2 y una D3, quizás el grado de experiencia del cirujano sea mucho más importante, porque la D3 está cargada de mayor morbilidad y de mayor mortalidad intra y posoperatoria. Así que te felicito, Luis, te felicito a la doctora Melo y a todos los que están allí, porque fue muy importante lo que vos le acabas de decir, más allá de la ensalada que le generamos en la cabeza a los chicos entre una ligadura alta, una ligadura central, una serie de nomenclaturas que utilizamos con estos cambios que quieren imponerse. Porque hay un trabajo que yo lo tengo en el año 2012, Holmes dice que no nos pase con el colon lo mismo que nos pasó con el recto, que un cambio en la nomenclatura quiso generar un cambio en la técnica. Eso es lo que nos está pasando en el colon ahora, y por eso, técnica vieja en un envase nuevo. Esa es muy buena y te la voy a copiar. Muchas gracias, chicos, a todos por ustedes. Doctor, no, concuerdo completamente. Gracias por reforzar conceptos. Me quedo con muchas cosas. La primera cirugía tipo Hockenberg que encontré está escrita en 1995. Así, y con toda seguridad, ustedes que tienen tanta experiencia y mucha experiencia, muchas cosas se han hecho, pero no las hemos escrito. Igual nos pasa ahora con el TTSS, el TATA, es lo que siempre hicimos, solo que ahora tienen siglas y nombres específicos. Estoy de acuerdo, en colon derecho, obviamente la mayoría de colon, el número de centímetros no importa mucho porque va a la micolectomía derecha. En colon está estandarizado los 5 centímetros, pero ojo, siempre el tema no son los centímetros, sino que el área del mesocolon debajo de ese colon esté completa. Y no es que le pisemos piezas, porque eso es lo que uno ve. Le dan los 10 centímetros al colon, pero el mesocolon de abajo no existe. Y eso, Claro. eso no es. Ahí se pierde la mayor radicalidad que uno quería decir, pero concuerdo exactamente con cada una de las cosas. Nuestra labor es que no se dejen confundir con esto, pero que entiendan de qué se habla, porque la gente desafortunadamente lo va a hablar muy en términos así. Pero el concepto es el mismo, no importa el grado que tengamos de entrenamientos y muchas gracias por los aportes. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero hay dos preguntitas ahí en el chat, Luis.
de uno de los dame. residentes. Venga, yo le voy a ver cómo sale. Uno, cuando quimioterapia neoadyuvante en colon, y la segunda sería luego de una colectomía derecha, que si tiendes más a hacer anastomosis intra o extracorpórea. Como yo no soy ya tan joven, sino vengo de 20 años para atrás, pues he hecho extracorpórea 20 años y el intracorpórea para mí es apenas estoy ingresando. No he decidido si voy a cambiar a todas intracorpórea porque tengo demasiado estandarizada la forma de hacerlo y trato de no cambiar mucho cuando las cosas han funcionado. Pero digamos que estos conceptos de gel mesocolon-sección cobran más importancia estar finos en el plano anatómico cuando se van a hacer intracorpóreas. Porque los que hacemos esta corpórea en la minilaparotomía puede que tengamos algo de sección de meso que no hayamos completado, pero intracorpórea tiene que quedar perfecto. Ya eso es gusto, da más tiempo, no hay diferencias grandes, hay grupos que van a decir que están haciendo todo intracorpóreo. La intracorpórea es una herramienta que sí hay que tener porque hay unos casos donde sí se usa y esa es la que me ha pasado a mí, el paciente con mucha obesidad, que el meso es muy corto y sobre todo en los ángulos esplénicos, donde sacar y esterilizar un colon palátero lateral convencional tipo Barcelona no es tan sencillo. Entonces, ahí la intracorpórea es una herramienta. La otra que dice es la neovalgia en colon, todavía no es un estándar, pero hoy viene en colon varias cosas. El estadiaje no solo en imágenes, que es el que hacemos nosotros, sino el molecular. Ya estamos hablando de las vías moleculares, de la inestabilidad, de si tienen BRAF, porque eso determina cosas. Las nuevas vías de la inmunoterapia, que es el pembrolizumab, y lo que está saliendo ahorita, están basadas en alteraciones de estas vías y en inestabilidad, por ejemplo. Si yo tengo un cáncer de colon metastásico derecho y lo tengo con inestabilidad, eso le da una vida oncológica de muy buena respuesta a enfermedad metastásica. Entonces, hoy en día es obligatorio que todos los pacientes que operemos tengan mínima medición de inestabilidad microsatelital, saber si son estables o inestables. Recuerde que uno puede tener un 15% de pacientes en colon que no son Lynch y son inestables, pero esos pacientes tienen buen pronóstico, malos respondedores a los fluorinados, no son buenos candidatos a adyuvancia en estadios 2, que muchas veces hemos dado adyuvancias en 2B. Pero si yo tengo un paciente que tiene estabilidad microsatelital y tengo un factor de riesgo como un 2B, ejemplo, un T4A, tumor voluminoso, ese paciente sí se va a beneficiar. Y eso está basado en la medición de la inestabilidad microsatelital desde el arranque. Entonces, el estadiaje también es molecular. ¿Hacia dónde va la neoadyuvancia? Lo que están publicando, y ese fue el estudio que salió el año pasado, y es eventualmente algún día seleccionaremos verdaderos T4Bs o algunos que tengan un compromiso, digamos, cogiendo el concepto del recto circunferencial, que eventualmente uno pudiera negativizar ese margen radial que como concepto no existe en colon como en recto. Si usted tiene un tumor que llega hasta el margen radial de la tinta china, pues es un T4A. Si él está comprometido el peritoneo visceral, este 4A, y si está pegado a otro órgano o peritoneo parietal, pues era un B. Pero digamos que la neoadyuvancia viene, pues está trabajando y creo que los siguientes años se van a seleccionar esos. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros en quimioterapia antes de operar en cáncer de colon? Cuando teníamos tumores locales avanzados T3, T4, que al operar encontramos irresecabilidad. Y en la irresecabilidad uno decía si hacía un bypass o hacía una ostomía proximal, entrar en un programa de quimioterapia, que usualmente la quimioterapia de rescate es el FOLFOX más un biológico, que usualmente es bevacizumab, si uno no ha medido las mutaciones, y algunos otros pacientes se empezaron a rescatar. Y uno al año después, el inoperable entraba y era operable con unas respuestas que inclusive patológicamente, respuestas patológicas completas o muy buenas respuestas. Pero es un concepto diferente. Una cosa es un irresecable que lo meto en quimio de rescate y después lo puedo operar, o a ir intencionalmente a una no adyuvancia, concepto que aún no está maduro, pero que puede que sea parte de lo que nos va a tocar estudiar hacia el futuro en colon localmente avanzado. Bien, hoy en la recorrida, casualmente, el doctor Fretes le hizo una pregunta a uno de los residentes. Vamos a ver qué nos dices tú. Un paciente con un tumor con múltiples metástasis hepáticas irresecables, un tumor grande, entras de emergencia. ¿Cuál es la conducta ante un paciente como ese? El manejo fundamental de un cáncer de colon metastásico es basado en la quimioterapia, que es lo que le da supervivencia y sobrevida. Si usted trabaja el colon es porque el colon le genera un problema. Y los problemas son perforación, obstrucción o sangrado. Si usted entró en este paciente
y no lo va a operar y detectó que es un paciente de cáncer de colon metastásico, pero su colonoscopia, no hay estenosis, no hay inminencia de obstrucción, no hay una probable obstrucción, el paciente se beneficia más de entrar rápidamente en un programa de quimioterapia, que es lo que le podría dar una mejor supervivencia global, que usted sabe que eso depende de la quimio que se use, se puede llegar hasta 27, 30, 33 meses. Es decir, no operamos pacientes para que en 3 o 4 meses empiecen quimio, porque los pacientes se van. Cuando usted tiene un paciente con cáncer de colon, ¿cómo va a quitar el recto? Cáncer de colon metastásico, la primera pregunta ¿es controlable todo o no es controlable todo? El que tú me estás diciendo es un cáncer de colon con múltiples metástasis hepáticas, es decir, es un paciente que seguramente su tratamiento primordial será quimioterapia, haría lo que menos. Pero si ustedes lo operaron, es porque lo operaron por algo. Lo operaron por masa, por obstrucción, por perforación, y en ese escenario intraoperatorio puede caber la resección, pero con intención absolutamente paliativa. Absolutamente paliativa. Y yo imagino que está estudiado y ya sabemos que no es una enfermedad oligometastásica, sino metástasis múltiples, entonces entra para eso. Pero si yo no operé ese paciente y a mi consulta llega un paciente con cáncer del colon derecho metastásico, no obstruido, sin dolor, no se va a perforar y la colon no pasa bien, el paciente entra primero en un programa de quimioterapia, que es lo que le puede dar supervivencia a ese paciente. Y solo dejo la cirugía de colon para las complicaciones del colon. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, quiero preguntar, dice que tenemos una paciente acá en sala, Habla una paciente acá en sala. Tenemos un tumor de apéndice, vino su anatomía patológica, pero aparentemente es del ciego que metastatizó apéndice e hizo una retroperitonitis. ¿Eso cuál sería el manejo? Si sería Tiene que operarlo, directamente ya se complicó, ya se perforó, ya el tumor pasó, sea metastásico o no, tú vas a hacer, ¿cómo se llama la resección de un tumor del ciego, del apéndice o del apéndice perforado y con aspecto de que es tumoral? Pues una micolectomía derecha. Ciertas condiciones dirán si lo conectas o no lo conectas, que pueden ser contaminación, estado hemodinámico, qué sé yo, pero la resección tienes que hacer. Ese colon ya se complicó, así sea metastásico, y se complicó porque seguramente reventó el apéndice o porque era el apéndice o porque la base del apéndice se bloqueó y terminó haciendo la perforación, o perforó el tumor que es más grave para él, pero él ya se complicó. Entonces estás manejando una complicación. ¿Qué se hace con un tumor de colon perforado independientemente de su estatus? Pues manejar la complicación, y en ese caso, la mejor forma de manejar esa complicación es la resección del colon derecho, de una forma estándar, que siempre va a ser un D2, que siempre va a ser si usted es un tumor del ciego apéndice, ni piensen en los centímetros porque pues van 10 o 15 por derecha, una ligadura de los ileocólicos, una ligadura de la rama derecha. Si usted va por el doctor Latif lo dijo, cuando usted va por el plano correcto, la cirugía es más fácil, la cirugía es más corta y las ligaduras son menos. ¿Sí? Cuando uno se va por el plano incorrecto, se encuentra con lo que no es, sangra más y terminan ligando más cosas estándar. Luis, yo quiero agradecerte realmente por tu tiempo, por la dedicación a la actividad. De verdad, todos estamos aquí muy complacidos, incluso vi a los presidentes muy atentos. Yo creo que nunca preguntan y preguntaron, así es que eso es bueno. Y nada, contar contigo para próximas actividades, yo sé Sí. que voy a contar. No necesito preguntarte porque voy a contar. Dale, no hay problema. Y bueno, nada, agradezco a todos los que se conectaron, que a veces Ingrid. en esta hora es complicado. Sí, Ingrid, Ricardo, dime. yo quería extender el agradecimiento a colegas tan prestigiosos que han participado esta mañana, cuyas opiniones enriquecieron este foro. Y el mensaje para los jóvenes es de que el día que en la medicina muera la vocación, que muera ese espíritu de docencia, no tenemos futuro. Y hoy, esta mañana, vimos vocación y vimos espíritu de docencia. Esta gente joven, en ellos debe de aprender en el ejemplo lo que es la vocación en la docencia. Verle a un Jorge Latif, a Manuel Centeno, acá dentro de este foro, participando de estos foros, realmente un privilegio para la sala 10. Muchísimas gracias. El doctor Maciel y otros. Hay mucha gente de verdad de experiencia ¿Y aquí. por qué no opinaron? Bueno, pero están, es bueno que estén. Bueno, nada, nos despedimos hasta el próximo año, porque esta era la última actividad del año. Y bueno, esperamos venir con cosas nuevas para la próxima. El doctor Latif tiene algunas ideas, vamos a ver qué vamos a hacer.
¿Verdad, Jorge? Seguro que sí, ya estamos muy adelantados en algunas cosas que después te voy a pasar, ya tal como te pedí, si nos permitías ingresar en este modo de enseñanza continua, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque el dueño está de acuerdo y porque todos estamos de acuerdo, y esto es ponerle trabajo. Por eso yo lo que decía, vi Academia a no Maciel, vi a Maciel, vi a Espinosa, vi a Ricardo, había otro de México, estaba muchos, gente que tiene esta responsabilidad. El día que la dejemos va a ser un problema para ellos y también para nosotros, que somos muy metidos. Así que chau, saludos y pásenla bien. Vale, un abrazo, nos vemos. Vale.